Hoy me he despertado tempranito, como de costumbre, he salido un momento y la tienda está mojada entera. Hay un montón de humedad, entonces el sol está saliendo ya o va a salir dentro de poco y estamos esperando un poco a ver si la tienda se seca para poder guardarla y no guardarla todo mojada. Y hoy es nuestro día 61 de nuestro gran periplo por África en bicicleta. Y es un gran día porque hoy cruzamos la frontera y entramos en Mauritania. Y tengo un montón de ganas. Pero bueno, tengo que esperar pacientemente a que la tienda se seque, a ver cómo está el día hoy. Ya llevamos aquí un rato esperando, pero el clima sigue húmedo y la tienda no se seca y las bicis están completamente empapadas. Está todo mojado y no podemos esperar más, que ya hemos esperado un rato, así que vamos a recoger y nos vamos ya. Esta noche acamparemos otra vez, así que sacaremos la tienda, no echará mucho tiempo guardamos. Hemos encontrado un agujero en una alforja. No sabemos si ha sido simplemente del uso o el ratón de ayer que se comió nuestra manzana. A lo mejor le pongo un parche de cámara de bicicleta. Oh, qué va. Qué va, ahí nuestro nos pega aquí. Este parche lo voy a guardar porque aunque no sirva ya para la bici, pero a lo mejor con otro pegamento se lo podemos pegar esto. Qué pena. Atención ya. Ay, cógelo. Wow. Eso está guapo. Ya, casi nos mata ese bicho. Llegamos a la frontera de Mauritania bastante rápido y antes de cruzarla paramos para almorzar bien porque esa noche pensábamos acampar y siempre antes de acampar solemos comer bien para no necesitar comer tanto con la tienda de campaña. Para que veáis lo importante que son los idiomas. He pedido un plato de lentejas y me han traído té. Y ahora me tengo que tomar té. Acabamos de comprar cerca de la frontera unas cosillas, pan, atún, y le hemos preguntado al hombre si había por aquí alguna tienda para comprar fruta. Nos ha dicho que no y nos ha regalado 2 plátanos, 2 manzanas y 2 peritas. Estábamos ya muy ilusionados por cruzar la frontera, que ya iba a ser un nuevo país. Llevamos mucho tiempo en Marruecos porque como el Sahara Occidental al final era parte de Marruecos, pues no habíamos experimentado eso de cruzar la frontera por ya 2 meses y por fin era hora. Aprovechamos que el restaurante donde comimos tenía wifi y llamamos a nuestra familia, que ya hacía tiempo que no hablábamos con ellos porque por allí no había wifi en ningún lado. Y recibimos la mala noticia de que la abuela de Zayn estaba en sus últimos momentos. Vida solo hay una y tuvimos que tomar una decisión rápido porque no sabíamos si le quedaban horas o días, no teníamos ni idea. Entonces decidimos que queríamos ir a verla para despedirnos. Así que nos preparamos rápido, cruzamos la frontera a Mauritania y justo allí
tuvimos la suerte de que encontramos a alguien que nos llevara al aeropuerto grande más cercano, que está en la capital de Mauritania, Nouakchott. En bicicleta hubieran sido 5 días, pero en coche fue 5 o 6 horas. Aún así se hizo bastante largo, en bicicleta creo que se nos hubiera hecho más corto. Parece que el viaje por África termina aquí. No era lo que pensábamos, pensábamos estar hasta 2 años en África y al final solo han sido 2 meses y solo ha sido un país. Pero lo hemos disfrutado mientras hemos podido. Hemos hecho todo lo que queríamos hacer. El desierto ha sido impresionante y todas las experiencias nos han enseñado un montón. Yeah. Good. Thank you. Checkpoint. Yes, you need to do the mail and the formality. You have to do it now. Cuando llegamos a Nouakchott eran las 12 de la noche y el mismo hombre que nos llevó allí nos dejó quedarnos a dormir en casa de su prima y por la mañana cuando nos despertamos le pedimos que nos llevara a algún sitio con wifi, nos llevó a casa de su hermano. Welcome to Nouakchott City. This is the wrong point, Basra. So, see, driving in Africa, crazy, my friend. Hey, assalamu alaikum. Y allí nos quedamos desayunando, un poco estresados porque teníamos que comprar un billete de avión pronto y encontramos uno que no era tan caro para ese mismo día y ya está, lo compramos por la mañana y el avión salía por la tarde. El estrés de tener que hacer tantas cosas y los cambios de plan y todo da un montón de hambre, comimos un montón, por lo menos yo, vamos, me harté de comer. No paraba, no podía parar de comer, necesitaba calorías. Fue un shock muy grande tener que gastar más dinero en un día que en 2 meses de viaje. Pero bueno, la vida, no podemos controlarlo todo, solo podemos tomar las decisiones que queramos tomar. Las bicis han durado perfectamente más de 3.000 kilómetros y han cruzado el Sahara Occidental y vamos, en el aeropuerto casi no sobreviven. Por suerte nos la pudieron enrollar en plástico bien, no estaba muy segura, pero es lo que podíamos hacer. No podíamos dejarla allí con nadie, me daba pena venderla por mal precio, así que nos la llevamos con nosotros. Y bueno, después de eso pues cogimos un avión, luego esperamos un rato en el aeropuerto. Luego cogimos otro avión, esperamos otro rato. Luego cogimos otro avión y luego cogimos otro avión. Han sido 48 horas de viaje y estamos reventados. Antes de tomar la decisión de terminar el viaje llevábamos 6 días sin ducharnos, pero ahora mismo llevamos 9. Todavía no me he duchado, acabamos de llegar. Y ahora mismo estamos en Topeka, la capital de Kansas, en Estados Unidos. Cuando dejamos África teníamos una temperatura de 30 grados por la tarde. Ahora mismo las temperaturas máximas rondan los 0 grados. Y me estoy congelando aquí fuera. Con el estrés y con los cambios de planes no pudimos dormir muy bien ni mucho y en los aviones y viajando tampoco, así que ahora mismo estoy muy farto de sueño, estoy reventado. Vamos. Ahora mismo en África yo me tendría que ir a dormir, pero ahora mismo es mediodía, ahora comeremos algo supongo, así que me tendré que esperar un rato para poder dormir. Necesitamos tener más aventura. No creo que volvamos a África, pero no queremos dejar de viajar, no queremos dejar de explorar, no queremos dejar de crecer y de aprender.
Todavía tenemos que hacer planes, no tenemos ninguno, pero creo que por ahora el mejor plan que puedo hacer es descansar. Así que buenos días o buenas noches, me voy a duchar, voy a lavar la ropa y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.